Hola a todos y todas. Hoy les voy a hablar del documental Caso Roe, el aborto en los Estados Unidos. Y su título en inglés es Reversing Roe. La película relata cómo el aborto ingresa en la agenda política de Estados Unidos y cómo la anulación de ese fallo y mientras la creciente obstaculización de su aplicación es en realidad la culminación de un largo proceso llevado adelante por políticos republicanos y grupos católicos y episcopales. Este documental de algo más de hora y media es una historia legal, social y política del aborto en los Estados Unidos, que toma como hito el fallo de su Corte Suprema de Justicia de 1973, una corte curiosamente bastante conservadora y totalmente masculina, fallo sobre la demanda colectiva Jane Roe et al. Versus Henry Wade, que era el fiscal del caso, donde se establece que la práctica del aborto se consagra como un asunto privado de la mujer y un derecho constitucional, y que los estados, se refiere a cada uno de los estados que conforman la Unión, no pueden aprobar ninguna legislación en contra del mismo durante el primer trimestre del embarazo. Pueden introducir algunas regulaciones para el segundo trimestre y recién para el tercer trimestre deben regularlos solo en casos para cuidar la vida y la salud de la mujer. El caso Roe es un documental apasionante que se remonta a los años 60, cuando se permitía, y no siempre, el aborto terapéutico, pero sometiendo a las mujeres a humillantes comités masculinos que debían aprobarlo. Desde ya que una de cada cuatro mujeres interrumpían su embarazo, y muchas de ellas de manera ilegal y con riesgo para su salud. Los abortos ilegales arrojaban escalofriantes cifras de complicaciones y muertes que la película detalla. A lo largo del film son entrevistados, entre otros, una ginecóloga que practica abortos, abogadas y legisladoras que tuvieron un rol destacado en la defensa del derecho a practicarlo, como Catherine Colbert y Wendy Davis, y lobistas del grupo autollamado Pro Vida, igual que acá en Argentina, como los escalofriantes Troy Newman, presidente de la Operación Rescate, Tony Perkins y Phyllis Schlafly. Dentro del primer grupo, uno de los entrevistados es un ministro protestante quien nos relata el sorprendente rol de las iglesias protestantes, sus ministros y capellanes en la planificación familiar durante los años 60 y 70. Son múltiples las variables y los actores presentados en el material de archivo de este notable documental de Rick Stern y Annie Zundberg. Se analiza cómo el objetivo de limitar y finalmente prohibir el aborto se basó fundamentalmente en ir cercenando el alcance del fallo Roe, dificultando su aplicación en varios estados, mientras diversas regulaciones sobre las clínicas de planificación familiar y la introducción de nuevas figuras legales que la película detalla, y los intentos por anularlo modificando la composición de la Corte Suprema. Además, se analizan otros fallos que la Corte fue emitiendo a lo largo del tiempo. Es interesante el registro de cómo fueron cambiando el rol del Partido Republicano y la postura frente al aborto de algunas de sus figuras prominentes a lo largo del tiempo. La oposición al aborto en principio no era un tema político, o digamos más en general, el aborto en general no era un tema político y no formaba parte de las plataformas de los partidos, ni de su agenda ni de sus campañas electorales. Me refiero al Partido Republicano y de los partidos en general.
Y esta oposición al aborto comenzó siendo liderada, para variar, por la Iglesia Católica. Pero a partir de la alianza del Partido Republicano con el electorado y ciertas iglesias evangelistas y otros grupos conservadores, la campaña contra el aborto legal se volvió central en la plataforma electoral republicana y en las políticas de Estado de sus gobernadores. Las imágenes de archivo de varios de ellos, algunas muy recientes, dan cuenta de la variedad de políticas obstaculizadoras del aborto legal que aplicaron estos gobernadores. Todo esto originaba y origina desplazamientos de pacientes de los estados republicanos a los más permisivos y de médicos hacia los estados donde cada vez hay menos profesionales que practiquen el aborto. Por otro lado, los llamados grupos pro vida asediaban a las clínicas donde se practicaban los abortos, a sus profesionales y a los pacientes, y no vacilaron en atacar a los médicos y médicas físicamente, llegando a asesinar a varios de ellos. En cuanto a la terminología de estos grupos, el aborto como, comillas, asesinato, etc., podemos constatar que es reproducida en otros países. La novela de Joyce Carol Oates, Un libro de mártires americanos, desarrolla magistralmente esta temática. Detrás de la postura republicana se encuentran también consideraciones económicas, cuando no, por el hecho de que, al ser el aborto un derecho constitucional, la planificación familiar debía ser financiada por el Estado, y los republicanos querían eliminar dicha financiación. En cuanto al Partido Demócrata, siempre se mostró favorable a la interrupción legal del embarazo y a sostener el fallo Roe versus Wade. La película y su ominoso final es de 2018. Toman una triste pero potente vigencia a partir de la decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de anular el fallo Roe versus Wade, decisión tomada el 24 de junio de este año, originando una catarata de leyes en varios estados de la Unión prohibiéndolo. Dicha revocación aparece claramente como la culminación del proceso que tan bien describe el documental. Bueno, nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo podcast. Realmente una película muy interesante para ver y también muy dolorosa. Hasta la próxima.